Martes por la noche. El silencio en mi estudio era casi absoluto, roto únicamente por el suave rascar de mi lápiz sobre el papel de calco y el distante zumbido del refrigerador en la cocina. Como arquitecta, había aprendido a amar estos momentos de quietud, cuando el mundo se desvanecía y solo existían las líneas, los ángulos y la promesa de un espacio por nacer. La casa, mi casa, que yo misma había diseñado desde los cimientos, era mi santuario. Cada pared, cada ventana, cada rincón había sido concebido para la paz y la seguridad, o eso creía yo. El teléfono había sonado 1 hora antes. Era Eulalia, mi suegra. Su voz, siempre al borde de un dramatismo teatral, se derramó a través del auricular una cascada de lamentos sobre una deuda de tarjeta de crédito que había alcanzado un punto crítico. Hablaba de intereses criminales y de su mala suerte, una narrativa que yo ya conocía de memoria. Colgué el teléfono con una familiar sensación de agotamiento que no tenía nada que ver con mi trabajo. Era un cansancio del alma. Fue entonces cuando Darío entró en el estudio. Mi esposo desde hacía 6 años. Se movía con esa gracia casual que al principio me había cautivado, una sonrisa fácil en su rostro. En su mano sostenía una taza de cerámica azul, mi favorita. El vapor ascendía en una delicada espiral, llevando consigo el aroma floral y dulzón de la manzanilla. «Tómalo, mi amor», dijo, su voz un murmullo suave. «Te hará bien. Relájate». Colocó la taza sobre un posavasos en mi escritorio, justo al lado de los planos del nuevo centro comunitario en el que estaba trabajando. Sus dedos rozaron los míos, un gesto que antes me habría hecho sonreír, pero que ahora me provocó un escalofrío casi imperceptible. Mis ojos se quedaron fijos en el líquido ambarino. Durante las últimas semanas, esa taza se había convertido en un objeto de sospecha, en el epicentro de una ansiedad que crecía en mi interior como una mala hierba. Darío se apoyó en el borde de mi escritorio, observándome. Sus ojos oscuros, los mismos que me habían mirado con aparente adoración en el altar, ahora contenían una expresión que me costaba descifrar. Había una expectación en ellos, una quietud casi depredadora. Hablé con mi madre, continuó, y su tono cambió sutilmente. La falsa despreocupación se disipó, reemplazada por una seriedad calculada. Está muy angustiada. Asentí lentamente, sin apartar la vista de la taza. Lo sé, me llamó. Es una buena mujer, Rocío. Solo ha tenido mala suerte. Hizo una pausa, dejando que el silencio se espesara entre nosotros. Luego, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Es tu deber mantener a mi familia ahora que puedes. No lo dijo con agresividad. No fue una orden. Fue peor. Lo dijo como si estuviera exponiendo un hecho irrefutable, una verdad universal tan obvia como la ley de la gravedad, como si mi reciente herencia no fuera el fruto del trabajo de toda la vida de mi abuela, sino un fondo común destinado a resolver los problemas de su familia. En ese instante, el mundo pareció detenerse. El lápiz se sintió pesado en mi mano. El aroma de la manzanilla se volvió nauseabundo. La duda que había estado royéndome por dentro, esa sensación de que algo andaba terriblemente mal, cristalizó en una certeza fría y afilada como un trozo de vidrio roto. No era solo el dinero, era la taza de té. Era mi agotamiento inexplicable cada mañana, esa niebla mental que me hacía sentir como una extraña en mi propia vida. Era el sabor amargo, casi químico, que a veces percibía bajo la dulzura de la miel y que había intentado ignorar, achacándolo al estrés. Levanté la vista y lo miré. A mi esposo, al hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños, mis miedos. Y por primera vez no vi al hombre que amaba. Vi a un extraño con un plan, y en su mano, simbólicamente, todavía sostenía el arma. Una simple taza de té. La taza seguía humeando sobre el escritorio, una invitación silenciosa a la inconsciencia. Pero yo ya no estaba allí. Mi mente, como un proyector descontrolado,
había comenzado a reproducir escenas de mi matrimonio, una colección de momentos que, vistos bajo la nueva y cruda luz de la sospecha, formaban una galería de advertencias ignoradas. Mi propio museo personal de las decepciones. El primer cuadro en la exhibición era de hacía un año, la fiesta de inauguración de nuestra casa. Estaba radiante, mostrando a nuestros amigos y familiares el fruto de meses de trabajo y planificación. Cada detalle, desde la altura de los techos hasta la orientación de las ventanas, para capturar la luz del atardecer, era una extensión de mí misma. Recuerdo haber visto a Eulalia caminar por la sala, sus labios apretados en una fina línea de desaprobación. No comentó sobre la belleza del diseño ni sobre el esfuerzo que había invertido. En su lugar, se detuvo junto a la gran ventana que daba al jardín y dijo, en un tono lo suficientemente alto para que varios invitados la oyeran: «Está bonita, pero un poco grande para solo 2 personas. Mi Maite ni siquiera tiene para el depósito de un departamentito». El comentario fue como una pequeña daga de hielo. No era una observación, era una acusación. Mi éxito era, de alguna manera, un insulto a las carencias de su hija. Darío, a mi lado, simplemente le pasó un brazo por los hombros a su madre y le susurró algo al oído, dejándome a mí sola para tragarme la amargura. La siguiente pieza del museo era más íntima, más dolorosa. Nuestro 4º aniversario. Darío me había sorprendido con un fin de semana en un hotel boutique en San Miguel de Allende. Me sentí culpable por haber dudado de él, por haber pensado que se había olvidado. Fue un fin de semana perfecto, o eso pareció. 2 semanas después, al revisar el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, descubrí la verdad. No solo había pagado la escapada con mi tarjeta, la que usábamos para emergencias, sino que había un cargo adicional de una tienda de lujo, un bolso carísimo. Cuando lo confronté, su rostro pasó de la sorpresa a la indignación en un instante. Era para Maite, admitió finalmente. Su cumpleaños era la semana siguiente. Pensé que te alegrarías de que fuera generoso con mi familia. Cuando le repliqué que no se trataba de generosidad, sino de honestidad, él me acusó de ser mezquina y controladora. Esa noche dormimos espalda con espalda, un abismo helado entre nosotros en la cama. Pero la obra maestra de la colección, la pieza central que iluminaba todas las demás, era del día de la lectura del testamento de mi abuela. Mi abuela Elena había sido la única persona en mi vida que siempre había visto mi potencial. Fue ella quien me compró mi primer juego de dibujo técnico, quien me animó a estudiar arquitectura cuando mi propio padre pensaba que era una carrera para hombres. Sentada en el despacho de mi tío Vidal, el albacea, sentí una profunda ola de gratitud y tristeza cuando anunció el monto de la herencia: 5 millones de pesos y un par de propiedades. Era una suma que cambiaba la vida. Recuerdo haber mirado a Darío, esperando ver en su rostro un reflejo de mi emoción, quizás un abrazo, una palabra de consuelo por mi pérdida. En lugar de eso, vi cómo sus ojos se desviaban instantáneamente hacia su madre, que estaba sentada a su lado. Se intercambiaron una mirada, una chispa de triunfo puro y desnudo que me heló la sangre. Fue Eulalia quien rompió el silencio solemne. «Gracias a Dios», dijo, juntando las manos como si acabara de presenciar un milagro. «Ahora Darío puede dejar ese trabajito y empezar algo propio. Siempre he dicho que mi hijo nació para ser su propio jefe». Nadie me dio el pésame. Nadie reconoció mi dolor. Solo vieron una oportunidad. Recuerdo, también, la sutil caída en el rostro de Darío cuando tío Vidal aclaró que la mayor parte del dinero estaba en un fideicomiso que él administraría para asegurar su uso prudente. En ese momento, no entendí su decepción. Ahora, con la taza de té enfriándose frente a mí, la entendía perfectamente. No estaban celebrando mi futuro. Estaban planeando cómo saquearlo. Mi mente regresó bruscamente al presente, al silencio de mi estudio. La retrospectiva había sido dolorosa,
pero necesaria. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas y confusas, ahora encajaban con una claridad aterradora. La actitud de Darío y su familia no era una simple falta de tacto o una dependencia económica. Era un patrón, una estrategia. Y yo era el objetivo. Como arquitecta, mi vida entera giraba en torno a la integridad estructural. Entendía de cimientos, de cargas de peso, de puntos de tensión que, si no se abordan, pueden llevar a un colapso catastrófico. Y de repente vi mi matrimonio de la misma manera. Había estado tan ocupada admirando la fachada, el esposo atento, las cenas familiares, las sonrisas para las fotos, que no me había dado cuenta de que los cimientos estaban podridos. La herencia de mi abuela no había creado la grieta, simplemente había ejercido la presión suficiente para revelarla, para hacerla visible. Mi mirada volvió a la taza azul, el té de manzanilla, el supuesto remedio para mi estrés, el gesto nocturno de amor de mi esposo. ¿Desde cuándo había empezado este ritual con tanta insistencia? Mi memoria se rebobinó. Fue justo después de la lectura del testamento. Al principio me pareció un detalle dulce. «Estás pasando por mucho, mi amor», decía él. «Esto te ayudará a descansar». Y yo le creí. Pero el descanso que me proporcionaba era antinatural. No era el sueño reparador que sigue a un día productivo. Era un hundimiento, un descenso a un pozo oscuro y sin sueños del que emergía cada mañana sintiéndome atontada, desorientada, como si fragmentos de mi noche hubieran sido borrados. Hechos triviales, como recordar dónde había dejado las llaves o si había cerrado un archivo en la computadora, se volvían confusos. Darío lo atribuía a mi exceso de trabajo. «Estás agotada, Rocío», decía con una falsa preocupación que ahora me revolvía el estómago. «Necesitas bajar el ritmo». Me estaba volviendo loca. O peor, me estaban volviendo loca. Me levanté, mis movimientos rígidos por la tensión. Cogí la taza. El líquido aún estaba tibio. Caminé hacia la pequeña cocina integrada en mi estudio, el corazón martillándome en el pecho con una furia fría. Con un movimiento decidido, vertí el contenido en el fregadero. El líquido ambarino se arremolinó y desapareció por el desagüe. Incliné la taza, dejando que la última gota cayera sobre la punta de mi dedo. Con vacilación, me la llevé a la lengua. El sabor floral de la manzanilla estaba allí. Sí, pero debajo, inconfundible, estaba la otra nota. Un amargor químico, metálico y persistente. El sabor de la traición. Una oleada de náuseas me recorrió. Me apoyé en el mostrador, respirando hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. No era mi imaginación, no era estrés, era real. El hombre que dormía en mi cama, el hombre que había jurado protegerme, me estaba drogando sistemáticamente. Un nuevo tipo de claridad me invadió. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en mi pecho, pero ahora estaba afilado por la ira. La arquitecta en mí se despertó. Si los cimientos de mi casa estaban siendo atacados, no me quedaría de brazos cruzados, viendo cómo se derrumbaba. La demolería yo misma si fuera necesario, pero lo haría en mis propios términos. Ya no era la esposa confiada. Era la inspectora de mi propia vida, y acababa de descubrir una falla estructural fatal. Y ahora tenía que diseñar un plan para contener el daño. Al día siguiente, me moví por la casa como un autómata. Preparé el café, respondí a los correos electrónicos, discutí los horarios con mi asistente, representé el papel de Rocío, la arquitecta, la esposa, mientras que por dentro, una parte de mí, más fría y calculadora, observaba y planeaba. Durante mi hora de almuerzo, no comí. Conduje hasta una tienda de electrónica en el centro y compré el dispositivo más discreto que pude encontrar. Una microcámara espía camuflada en un cargador de pared USB. Era pequeño, banal y perfecto. Esa noche, la atmósfera en la casa era densa. Darío estaba inusualmente atento
preguntándome sobre mi día, ofreciéndome un masaje en los hombros. Cada uno de sus toques se sentía como el de una araña tejiendo su tela. Yo respondía con monosílabos, atribuyendo mi silencio a un dolor de cabeza. Era la excusa perfecta. Me voy a acostar temprano, anuncié, frotándome las sienes. Hoy ha sido un día brutal. Claro, mi vida, dijo él, su voz rebosante de una solicitud que ahora me parecía grotesca. Te prepararé tu té, te ayudará a dormir como un bebé. Mientras él estaba en la cocina, subí a nuestra habitación. Mis manos temblaban ligeramente mientras enchufaba el cargador en un enchufe frente a mi escritorio, el que tenía una vista clara de casi toda la habitación, incluida la cama y mi computadora portátil. La pequeña luz indicadora parpadeó una vez y luego se apagó. Estaba grabando. Cuando Darío subió con la taza azul, la acepté con una sonrisa cansada. Gracias, cariño. Esperé a que fuera al baño. Con el corazón en la garganta, corrí a nuestro propio baño y vertí el té en el inodoro, tirando de la cadena 2 veces para asegurarme de que no quedara rastro. Mojé mis labios con agua del grifo y regresé a la cama justo cuando él salía. Tómatelo todo, dijo, observándome desde la puerta. Asentí y fingí dar un último sorbo largo a la taza vacía. La dejé en la mesita de noche. Me acurruqué bajo las sábanas, dándole la espalda, y me concentré en regular mi respiración, haciéndola profunda y rítmica, imitando el sueño. Cada segundo se sentía como una hora. Oí sus pasos acercándose. Se quedó de pie junto a la cama durante lo que pareció una eternidad. Luego, sentí su mano en mi hombro, sacudiéndome suavemente. «Rocío», susurró. «Cariño, ¿estás dormida?» No me moví. Contuve hasta el más mínimo tic. La inmovilidad era mi armadura. Después de un momento, pareció satisfecho. Se alejó. No se metió en la cama. Oí el suave clic de la puerta de la habitación al cerrarse. Me quedé allí, con los ojos apretados, escuchando. Pasaron unos 20 minutos. Luego la puerta se abrió de nuevo. A través de mis pestañas, arriesgándome a mirar, lo vi. Se movió con un sigilo que nunca le había conocido, un propósito oscuro en sus gestos. Se sentó en la silla de mi escritorio, encendió mi computadora portátil y la giró para que yo no pudiera ver la pantalla, aunque no importaba. Lo que sí importaba fue lo que vino después. Vi como la pantalla de mi propio teléfono, que había dejado deliberadamente en la mesita de noche junto a él, se iluminaba repetidamente. Notificaciones de inicio de sesión, códigos de autenticación de 2 factores. Él no podía entrar. Un sordo sonido de frustración escapó de sus labios. Dejó la computadora y luego, para mi horror, tomó mi bolso del sillón. Se sentó en el borde de nuestra cama, a escasos centímetros de mí, y comenzó a vaciarlo metódicamente. Sacó mi cartera y con su propio teléfono comenzó a fotografiar mi tarjeta de identidad, mi licencia de conducir, el anverso y el reverso de mis tarjetas de crédito. Fue entonces cuando su teléfono sonó, vibrando silenciosamente. Se levantó y fue al rincón más alejado de la habitación, hablando en un susurro apenas audible, pero la cámara, sensible, lo captaría todo. «Mamá», siseó. «No, todavía no». Puso una seguridad extra, algún tipo de código en su teléfono. «No puedo sacar el monto grande». «No, no, no te preocupes. Necesito más tiempo». Sí, seguirá tomando el té. No sospecha nada». Colgó. Volvió a guardar todo en mi bolso, colocándolo exactamente como estaba. Se acercó a la cama, se inclinó y me besó en la frente. El contacto de sus labios en mi piel fue tan repulsivo que tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no estremecerme. Luego se fue, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí, en la oscuridad, con el sonido de mi propio corazón rugiendo en mis oídos. Ya no era una sospecha, era una película de terror,
Y yo era la protagonista. Y tenía la grabación para demostrarlo. Esperé. No sé cuánto tiempo. Escuché el murmullo del televisor en la planta baja, el sonido de Darío llevando una vida paralela y monstruosa a pocos metros de mí. Cuando por fin oí sus pasos subiendo la escalera de nuevo, y luego el peso de su cuerpo hundiéndose en el otro lado de la cama, esperé un poco más, hasta que su respiración se volvió profunda y regular. Entonces, con el cuidado de un ladrón en mi propia casa, me deslicé fuera de la cama. Tomé mi teléfono y el pequeño cargador de la pared. Entré en el baño principal y cerré la puerta con el mayor sigilo posible, sin hacer el más mínimo clic. En la fría luz de la luna que se filtraba por la ventana, conecté el cargador a mi teléfono. La pequeña tarjeta de memoria contenía la destrucción de mi mundo. Me puse los audífonos, me senté en el suelo de baldosas frías y le di al play. Lo vi todo de nuevo, esta vez con el audio claro y nítido en mis oídos. Su susurro a su madre: no sospecha nada. La frase rebotó en el interior de mi cráneo, una burla cruel y despiadada. Y fue entonces, en la seguridad del baño cerrado, cuando me rompí. No fue un llanto ruidoso, fue un colapso silencioso y visceral. Me doblé sobre mí misma, abrazando mis rodillas, y las lágrimas que había estado conteniendo brotaron, calientes y amargas. Me mordí la mano para ahogar los sollozos que amenazaban con desgarrarme la garganta. Lloré por la estúpida y confiada Rocío que había ignorado todas las señales. Lloré por el hombre que creí que existía, el fantasma que había amado durante 6 años. Lloré por mi hogar, mi santuario, ahora profanado y convertido en una escena del crimen. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado y una furia tranquila y ardiente. En ese suelo frío, la arquitecta de luto dio paso a la estratega. El duelo había terminado. La guerra acababa de empezar. La mañana siguiente fue un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Me duché, me vestí y bajé a la cocina. Darío ya estaba allí, sirviendo café, actuando como si nada. «Buenos días, dormilona», dijo con una sonrisa. «¿Descansaste bien?» «Como una piedra», respondí, mi voz sonando extrañamente normal. Tomé la taza de café que me ofrecía, mis dedos rozando los suyos. Luché contra el impulso de retroceder. Esperé a que se fuera a trabajar. En el momento en que su coche salió del camino de entrada, sentí que podía respirar de nuevo. Fui a mi estudio, cerré la puerta y marqué el número de mi tío Vidal. Vidal no era solo mi tío, era el hermano de mi madre, un abogado de la vieja escuela, de esos cuya mente era tan afilada como los pliegues de sus trajes. Había sido el ancla de nuestra familia, el pilar de la razón en medio del caos. Y lo más importante, nunca le había gustado Darío. «Sobrina», contestó, su voz profunda y tranquilizadora. «¿Todo bien?» «No, tío». «Nada está bien», dije, y esta vez no pude evitar que mi voz se quebrara. «Necesito verte. Es urgente. Es sobre Darío. Y la herencia...» «Estoy en tu casa en 20 minutos», dijo, sin hacer más preguntas. Cuando llegó, no perdí el tiempo con preámbulos. Lo llevé a mi estudio, el único lugar de la casa que todavía sentía mío, y le mostré el video. Observé su rostro mientras miraba la pantalla de mi portátil. Su expresión pasó de la preocupación a una incredulidad sombría, y finalmente se endureció hasta convertirse en una máscara de furia helada. Vio a Darío registrar mis cosas. Escuchó la conversación con Eulalia. Cuando el video terminó, se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y me miró. «Ese hijo de puta», dijo en voz baja, pero con un veneno que rara vez le había escuchado. «Quiero llamar a la policía», dije, mi voz temblando de nuevo. «Quiero que lo arresten». Vidal levantó una mano. «No, todavía no». Se puso de pie y comenzó a caminar por el estudio, su mente ya trabajando, trazando estrategias legales. «Rocío, escúchame bien.
Si llamamos a la policía ahora, lo arrestarán por allanamiento o intento de fraude, tal vez. Sus abogados lo minimizarán. Dirán que es una disputa matrimonial, que estaba buscando pruebas de una infidelidad. Cualquier cosa. Saldrá bajo fianza y se convertirá en tu palabra contra la suya. Se detuvo y me miró fijamente. Estos parásitos no solo quieren tu dinero, quieren despojarte de todo. Así que no les vamos a dar una simple bofetada. Vamos a construir una jaula. Una jaula legal, financiera y social tan perfecta que no tendrán escapatoria. Sus palabras, duras y precisas, extinguieron el pánico que ardía en mí y lo reemplazaron con un propósito frío. Asentí. Se acabaron las lágrimas. Sobrina, continuó. Su voz ahora la del abogado, no la del tío. Llorar es lo que ellos quieren. Ahora vamos a ser más listas. Vamos a usar mi conocimiento de la ley y tu conocimiento de ese hombre para tenderles una trampa. Vamos a atrapar a estas víboras con las manos en la masa, de una manera tan espectacular que no podrán negarlo. Vamos a construir una jaula perfecta para estos buitres y la vamos a cerrar con la ley en la mano. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, mi voz firme por primera vez en 24 horas. Una sonrisa sombría apareció en el rostro de Vidal. Tú vas a seguir siendo la esposa perfecta y confiada, y vas a darles exactamente lo que quieren. O al menos vas a hacerles creer que lo tienen. Nos sentamos en la gran mesa de roble de mi estudio, los planos de mis proyectos apartados a un lado. Sobre la superficie de madera pulida, mi tío y yo comenzamos a diseñar un tipo diferente de estructura, el andamiaje de nuestra contraofensiva. La arrogancia es su debilidad, dijo Vidal, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Creen que eres una víctima ingenua y emocional. Creen que te tienen bajo control con su pequeño truco del té. Vamos a usar esa arrogancia en su contra. El plan que trazamos era a la vez simple y diabólicamente astuto. Se desarrollaría en 4 pasos clave, como los 4 muros de una habitación que se cerrarían sobre ellos. El primer paso fue la carnada. Necesitamos darles una razón para actuar ahora, para cometer un error, explicó Vidal. Al día siguiente, llamé a mi banco y, siguiendo las instrucciones de mi tío, abrí una nueva cuenta de ahorros en línea. Una cuenta completamente separada, sin grandes sumas de dinero, vinculada a una aplicación en un teléfono viejo que guardaba en un cajón. Esta sería una cuenta fantasma. El segundo paso fue la ilusión. Vidal, con la ayuda de un conocido experto en informática, creó un documento que era una obra de arte de la falsificación, un estado de cuenta en formato PDF, con el logotipo y el formato exactos de mi banco. El documento mostraba una transferencia reciente y masiva, 4 millones de pesos, el grueso de la herencia, desde la cuenta del fideicomiso a mi cuenta corriente principal, la misma a la que Darío había intentado acceder sin éxito. Vidal adjuntó este PDF a un correo electrónico, también falsificado para que pareciera una notificación oficial del banco, y me lo envió a mi dirección personal. Dejaría ese correo electrónico abierto en mi portátil. El tercer paso era la llave, la parte más arriesgada y a la vez la más ingeniosa. La gente perezosa busca atajos, dijo Vidal. Tomé una pequeña nota adhesiva de color amarillo. En ella, con mi propia letra, escribí: contraseña banco, no olvidar. Y debajo, una contraseña tan simple que era casi un insulto: aniversario 2019. Pegaría esa nota en la esquina del monitor de mi computadora portátil esa misma noche. Era una invitación abierta, un trozo de queso en la boca de la ratonera. El cuarto y último paso era el escenario. El golpe final no podía ser en privado. Tenía que ser público, humillante y definitivo. El sábado por la noche, dije, la idea formándose en mi mente, los invitaré a cenar. A los 3, a Darío, a Eulalia y a Maite. Vidal levantó una ceja.
¿Estás segura de que puedes manejarlo? Les diré que tengo una gran noticia, continué, la voz firme. Les diré que he estado pensando en lo que dijo Eulalia y que he decidido ayudarlos. Les diré que la cena es para discutir cómo vamos a usar nuestro dinero para asegurar el futuro de la familia. Una lenta sonrisa de apreciación se extendió por el rostro de mi tío. Una jaula de oro, murmuró. Vas a atraerlos a tu casa con la promesa de la riqueza, y en lugar de eso les darás justicia. Asentí. El plan estaba trazado. Los cimientos de la trampa estaban puestos. Ahora solo tenía que actuar, que interpretar el papel de mi vida durante los siguientes 3 días, mientras esperaba que las alimañas entraran directamente en la red que estábamos tejiendo. Los siguientes 3 días fueron un estudio de disociación. Me convertí en 2 personas. Por fuera, era la Rocío de siempre, quizás un poco más distraída, lo cual atribuía a la gran decisión que estaba a punto de tomar. Por dentro, era una observadora fría, analizando cada palabra de Darío, cada gesto, cada sonrisa falsa, catalogándolos como evidencia para un juicio que solo yo sabía que se avecinaba. El sábado por la noche, la casa olía a romero y a vino tinto. Había preparado su platillo favorito, un estofado de res cocido a fuego lento. Quería que la atmósfera fuera perfecta, cálida y acogedora, un marcado contraste con la frialdad de mi propósito. Llegaron puntualmente a las 8. Darío entró primero, rodeándome la cintura con un brazo y dándome un beso que esquivé sutilmente para que terminara en mi mejilla. Detrás de él venían Eulalia y Maite, sus ojos recorriendo la casa con una familiaridad posesiva, como si ya estuvieran midiendo las paredes para colgar sus propios cuadros. «¡Isha! ¡Qué bien huele!», exclamó Eulalia, entregándome una botella de vino barato que claramente había vuelto a regalar. Maite, absorta en su teléfono, apenas levantó la vista para murmurar un saludo. La cena fue una obra maestra de la actuación. Me senté a la cabeza de la mesa, mi mesa, y observé cómo devoraban la comida que había preparado. Les serví vino, les sonreí y escuché. Escuché a Eulalia hablar de sus sueños frustrados y de cómo un pequeño empujón financiero podría haber cambiado su vida. Escuché a Maite quejarse de su apartamento alquilado y hablar de un viaje a Europa que necesitaba hacer para encontrarse a sí misma. Y escuché a Darío, el director de orquesta, guiando la conversación, hablando de inversiones familiares y del legado que podríamos construir juntos. Eran buitres, los 3, rodeando un festín que creían suyo por derecho. La arrogancia era tan palpable que casi podía saborearla, más fuerte que el vino en mi copa. No había ni una pizca de gratitud en sus palabras, solo una expectativa voraz. Estaban tan seguros de su victoria, tan convencidos de mi sumisión, que no se molestaron en ocultar su codicia. Entonces, Rocío, dijo Eulalia, limpiándose las comisuras de los labios con una servilleta, Darío nos dijo que tenías noticias emocionantes para nosotros. Este era el momento. Puse mi copa en la mesa y los miré a todos, uno por uno, manteniendo una sonrisa serena. Así es, dije. He estado pensando mucho en la familia, en el futuro, y he tomado una decisión. Pero es algo importante. Prefiero que hablemos después de cenar, con más calma, en la sala. Vi la mirada de triunfo que se intercambiaron Darío y su madre por encima de la mesa. Habían mordido el anzuelo. No tenían idea de que no estaban a punto de recibir una fortuna. Estaban a punto de asistir a su propia ejecución. Mientras recogía los platos, mi corazón latía con un ritmo constante y poderoso. No era miedo, era anticipación. La arquitecta estaba a punto de revelar su obra maestra final, la demolición controlada de una mentira. Nos trasladamos a la sala de estar. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes. Hice que se sentaran en el gran sofá seccional, una audiencia cautiva. Yo permanecí de pie,
cerca de la chimenea, sintiéndome por primera vez en control total de mi propio espacio. Bueno, comencé, mi voz tranquila. Como saben, la herencia de mi abuela ha cambiado las cosas, y he decidido que hice una pausa dramática y me llevé una mano a la cabeza, fingiendo un mareo repentino. Perdón, creo que el vino se me subió un poco. Darío se levantó de un salto, su rostro una máscara de preocupación. Claro, mi vida, estás cansada. Para eso está tu té, dijo. Sus palabras casi un eco exacto de la noche en que mi mundo se había hecho añicos. Yo te lo preparo. Mientras caminaba hacia la cocina, Eulalia me sonrió, una sonrisa maternal y condescendiente. Él siempre te cuida tan bien, dijo. Sí, respondí, mirándola directamente a los ojos. Siempre. El tiempo pareció ralentizarse. Oí el tintineo de la taza, el silbido del agua caliente. Cada segundo era una nota en la sinfonía de su caída. Darío regresó con la familiar taza azul. El vapor ascendía, llevando el mismo aroma floral que ahora asociaba con el veneno. Me la ofreció. Tómalo, cariño. Te sentirás mejor. Tomé la taza, su calor extendiéndose a mis manos frías. Eulalia y Maite me observaban, sus ojos brillantes de codicia. Esperaban que bebiera, que me durmiera, para poder celebrar su victoria. Levanté la taza, pero no hacia mis labios. La sostuve frente a mí como si fuera una ofrenda. Miré directamente a los ojos de Darío, esos ojos que había aprendido a leer tan bien y que ahora solo reflejaban engaño. Y con una calma que me sorprendió a mí misma, una calma quirúrgica y helada, pregunté, ¿le pusiste las gotitas mágicas para que me relaje bien, cariño? El efecto fue instantáneo y devastador. El color desapareció del rostro de Darío. Su sonrisa se congeló y luego se derrumbó. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. A su lado, Eulalia se quedó rígida, sus ojos desorbitados por el pánico. Incluso Maite levantó la vista de su teléfono, su expresión de aburrimiento reemplazada por una confusión alarmada. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el crepitar del fuego. ¿Qué estás diciendo, Rocío?, balbuceó Darío finalmente, intentando una risa nerviosa que sonó como un graznido. No le respondí. En lugar de eso, dejé la taza en la mesita de centro. Tomé el control remoto del televisor. Creo que he estado un poco paranoica últimamente, dije, mi voz aún tranquila. Así que instalé una pequeña cámara, por seguridad. Presioné el botón de play. La pantalla del televisor de 70 pulgadas se iluminó, mostrando una imagen granulada pero clara de nuestra habitación. Y allí estaba él, mi esposo, de pie junto a mi cama, asegurándose de que estaba dormida. La sala se quedó sin aire cuando el video lo mostró yendo a mi escritorio, abriendo mi computadora y luego el acto final de profanación, vaciando mi bolso en la cama. ¿Qué es esto?, gritó Eulalia, poniéndose de pie. ¡Apaga eso! Pero nadie se movió. Estaban hipnotizados por su propia traición expuesta en alta definición. Entonces llegó el audio, el susurro de Darío a su madre por teléfono. No, todavía no. Puso una seguridad extra. No sospecha nada. Pero la mejor parte, dije, adelantando el video a la noche anterior, fue anoche. La pantalla ahora mostraba a Darío de nuevo frente a mi laptop, sus dedos escribiendo furiosamente. La nota adhesiva amarilla era claramente visible en el monitor. Vi que por fin pudiste entrar a mi cuenta. Incluso hiciste una pequeña transferencia de prueba para asegurarte, ¿verdad? En la pantalla proyecté el registro de la transacción desde mi cuenta de correo. Una transferencia de 20,000 pesos desde mi cuenta corriente a la cuenta de Maite. El motivo de la transferencia, escrito por Darío. Primer pago viaje a Europa. El jaque mate. En el preciso instante en que la imagen de la transferencia bancaria se congeló en la pantalla, el timbre de la puerta sonó
un sonido claro y autoritario que cortó la atmósfera asfixiante de la sala. Nadie se movió, excepto yo. Caminé hacia la puerta y la abrí. Allí, de pie bajo la luz del porche, estaba mi tío Vidal. No estaba solo. A su lado había un hombre mayor, de aspecto severo y vestido con un traje impecable que identifiqué de inmediato como un notario público, una figura de inmenso peso legal en México. «Buenas noches», dijo Vidal, su voz resonando en el silencio. Entró en la sala, seguido por el notario, sus pasos firmes sobre el suelo de madera. Los tres se quedaron petrificados en el sofá, una familia de estatuas de sal, sus rostros una mezcla de pánico y confusión. Vidal no les dirigió la palabra al principio. Colocó su maletín de cuero sobre la mesa de centro, junto a la taza de té, y lo abrió con una deliberada lentitud. Sacó una gruesa carpeta de documentos. Darío comenzó, su tono desprovisto de toda emoción. «Esto es una notificación de demanda de divorcio por causa de fraude, adulterio de confianza y tentativa de administración fraudulenta. Reclama la disolución inmediata del matrimonio y la restitución de todos los bienes». Dejó caer la carpeta frente a un Darío tembloroso. Luego sacó 2 documentos más. «Eulalia, Maite», continuó, su mirada fría como el acero. «Estas son órdenes de restricción temporales, solicitadas con base en la evidencia de acoso y conspiración. Les prohíben cualquier contacto o acercamiento a mi sobrina, Rocío». Deslizó los papeles sobre la mesa hacia ellas. Finalmente, levantó una pequeña memoria USB, la misma que contenía el video que acababan de ver. «Y esto», dijo, agitándola ligeramente, «es una copia de todo lo que acabamos de presenciar, junto con una declaración jurada de Rocío. Será entregada a la Fiscalía mañana a primera hora. El señor notario aquí presente ha dado fe de la presentación de esta evidencia, para que no haya duda de su validez». El notario asintió gravemente. «Tienen 30 minutos», concluyó Vidal, mirando su reloj. «30 minutos para recoger sus efectos personales, si es que tienen alguno en esta casa, y marcharse. Si al expirar ese tiempo siguen aquí, llamaré a una patrulla para que los escolte». La trampa se había cerrado. No había escapatoria. No había negación posible. Solo la fría y brutal realidad de sus actos, certificada por la ley. Lo que siguió fue un descenso al caos. La fachada de familia respetable se hizo añicos, revelando la fea y desesperada codicia que se escondía debajo. Eulalia fue la primera en explotar. Su rostro, antes pálido por el shock, se congestionó de rabia. Se puso de pie, señalándome con un dedo tembloroso. «Eres una desagradecida», gritó, su voz estridente. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, acogiéndote en nuestra familia. Mi hijo te dio un hogar, un nombre, y así es como le pagas. Con mentiras y trampas». «¿Mentiras?», intervino tío Vidal, su voz cortante como un látigo. «Señora, acabamos de ver la verdad en una pantalla de 70 pulgadas. Le sugiero que guarde silencio. Cada palabra que dice puede y será usada en su contra». Maite, por su parte, se disolvió en un mar de lágrimas de cocodrilo. «Mi viaje», sollozó, mirando su teléfono como si fuera un pájaro muerto. «¿Qué voy a hacer ahora? Has arruinado mi vida». Mi cajera como influencer apenas estaba despegando. Su egoísmo era tan puro, tan absoluto, que resultaba casi cómico. Ni una palabra de remordimiento, solo la angustia por la pérdida de su financiación. Pero fue la reacción de Darío la que me causó el más profundo desprecio. Se arrastró de rodillas por el suelo, deteniéndose a mis pies. Agarró el borde de mi pantalón, su rostro descompuesto por una patética imitación de arrepentimiento. «Rocío, mi amor, por favor», suplicó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No hagas esto. Fue mi madre. Ella me presionó, me llenó la cabeza de ideas. Pero yo te amo. Te juro que te amo.
Solo quería ayudar a mi familia. ¿Es eso un crimen? Me quedé mirándolo, a este hombre arrodillado ante mí. No sentí nada, ni pena, ni rabia, ni amor. Solo un vacío inmenso. La persona que yo había amado nunca había existido. Era una construcción, una mentira que yo misma me había ayudado a creer. Me agaché, no para consolarlo, sino para que pudiera escucharme claramente. Mi voz fue un susurro, pero cortó el aire de la habitación. El amor no droga, Darío. El amor no roba. El amor protege. Y tú no me has protegido. Me has usado como un recurso. Me has visto como una cuenta bancaria. Me levanté, sacudiendo su mano de mi ropa como si fuera un insecto. Dijiste que era mi deber, continué, mi voz recuperando su fuerza, resonando con una finalidad absoluta, y tienes razón, descubrí cuál es mi verdadero deber. Mi primer deber es conmigo misma, con mi seguridad, con mi paz. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par, dejando que el aire fresco de la noche entrara y limpiara la pestilencia de su engaño. Me volví y los miré por última vez, un trío patético y derrotado. Fuera, dije. Mi voz no era un grito, sino una orden tranquila e inquebrantable. Fuera de mi casa. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales y cambios drásticos. El divorcio fue rápido y brutal para Darío. Con la evidencia en video y el testimonio del notario, no tuvo defensa posible. Perdió cualquier derecho sobre nuestros bienes comunes y, junto con su madre, enfrentó cargos criminales por conspiración para cometer fraude. No fueron a la cárcel. La justicia, a veces, es lenta y complicada, pero la mancha en su reputación y las consecuencias financieras fueron su propia prisión. Vendí la casa. A pesar de ser mi creación, cada rincón estaba impregnado del fantasma de su traición. Necesitaba un lienzo en blanco. Usé una parte de la herencia de mi abuela no para comprar una nueva casa, sino para hacer algo que siempre había soñado. Fundé mi propia firma de arquitectura, Cimientos Seguros, SADCB. Hoy estoy de pie en el andamio de mi primer gran proyecto independiente. Es un complejo de viviendas de bajo costo para madres solteras. Un lugar diseñado pensando en la seguridad, la comunidad y la luz. Mientras observo a los trabajadores levantar las paredes, pienso en las estructuras. Pienso en cómo las bases más fuertes son las que se construyen sobre la verdad. Mi vida es diferente ahora. Es más tranquila, es más solitaria, en cierto modo, pero es una soledad elegida, no una soledad impuesta por la compañía de un extraño. He aprendido a disfrutar de mi propio silencio, a confiar en mi propio juicio. El té de manzanilla ha vuelto a mi vida, pero ahora lo preparo yo misma. A veces, la gente me pregunta si no fui demasiado lejos. Mi propia madre, en un intento de mantener una paz familiar que nunca existió, sugirió que debería haber perdonado. La familia es la familia, me dijo. Pero yo aprendí de la manera más dura que la sangre no te da derecho a envenenar el alma de alguien. Yo creo que no me vengué, me rescaté, me salvé la vida, no de una muerte física, sino de una muerte lenta del espíritu. Ellos me robaron 6 años de mi vida, pero me devolvieron a mí misma, a una versión de Rocío que es más fuerte, más sabia y que ya no tiene miedo de construir su propio futuro, ladrillo por ladrillo. Ahora diseño espacios seguros para mujeres, lugares donde ninguna llave puede ser copiada, donde ninguna confianza puede ser traicionada. Construyo las fortalezas que desearía haber tenido, pero la pregunta a veces vuelve a mí en las noches tranquilas. ¿Hice lo correcto? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Fui demasiado lejos? Gracias por escuchar mi historia. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Nos vemos en la próxima.